Hola amigos de Coltec. En este video vamos a hablar de los sistemas de CO2 donde utilizamos el método de inundación total para riesgos reincidentes. Este tipo de riesgos, un ejemplo típico y clásico vienen siendo aquellos colectores de polvo, donde tienen esas bolsas que colectan todos los residuos de la nave industrial. ¿Y qué es lo que pasa? No lo podemos tratar como un riesgo superficial porque al momento de descargar el CO2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues se descarga sobre la superficie, pero a lo mejor el fuego ya es tan fuerte que dentro de lo que viene siendo la bolsa con esos residuos, pues ya está prendido. Entonces si descargamos CO2 nada más por un minuto, pues no le vamos a hacer nada y va a poder reincidir el fuego. En inglés, pues vienen siendo Deep Seated Hazards o los fuegos de asentamiento profundo, vamos a llamarle así, una traducción ahí más o menos. Pero bueno, en este tipo de sistemas, la descarga, mejor dicho, la concentración se debe de mantener al menos por 20 minutos. Sí, si hay una compensación que tengamos que hacer, como las vimos en los sistemas de inundación total para superficies, pues bueno, en lugar de un minuto, van a ser 20 minutos que tenemos que hacer esa compensación de agente CO2. Entonces aquí es mucho más importante asegurarnos que no tengamos que hacer ninguna compensación, porque si no la cantidad de CO2 se nos va fuera de muchas proporciones. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir. El primer paso, tenemos que determinar el volumen, es decir, largo por ancho por alto. Bien importante sacar nuestras medidas. Si es un área irregular, pues por cada una de las paredes sacar las medidas. Volvemos a recordar, estos métodos de inundación total es para espacios que puedan contener la concentración por un tiempo determinado. Generalmente este método se utiliza cuando vamos a proteger fuegos clase A o clase C. No estamos hablando de clase B. Clase B, ya mencionamos, fue el método anterior, que es inundación total por superficie. Entonces, ya que tenemos el volumen, tenemos que ver cuál va a ser el factor de inundación. Y por eso nosotros agarramos, y dependiendo si es un riesgo eléctrico seco y está dentro de estos volúmenes, entonces utilizamos este multiplicador como factor de inundación y estamos hablando de concentraciones del 50%. En el método anterior eran 34%. Aquí estamos partiendo de 50 hasta un 75%. Por ejemplo, si estamos hablando de un colector, el volumen lo vamos a multiplicar por este factor, hablando en metros cúbicos, ¿sí? Y vamos a sacar la cantidad de CO2 base. También aquí partimos de la base y estamos hablando en ese caso del 75% de concentración. Dentro de los ajustes especiales que tenemos que realizar están los de ventilación. Y sí, muy similar, si hay un motor que está extrayendo aire y no se puede apagar, pues bueno, tenemos que sacar los pies cúbicos por minuto de extracción de aire y eso lo vamos a compensar. Nada más que, sí, están bien, lo vamos a compensar por 20 minutos. Es demasiado agente. De igual forma, tenemos que hacer los ajustes por todas aquellas aperturas que no se pueden cerrar. Recordemos, las del techo no nos afectan porque el CO2 es más pesado que el aire, entonces tiende a bajar. Entonces, una vez más, como repaso, si tenemos una ventana en una de las paredes, tenemos que sacar la altura de la ventana, el ancho de la ventana y del centro de la ventana al techo cuál es la altura. Y eso es por todas las ventanas que no se puedan cerrar. Y si hay algún agujero en el piso, también lo tenemos que sacar. ¿Ok? Y con base a ello, con esa información, vamos a hacer un ajuste para compensar la cantidad de CO2 que se tiene que descargar. ¿Por qué de la mitad de la ventana hacia el techo? ¿Cuál es la altura? Porque en base a eso nos vamos a esta gráfica, sacamos cuál es esa altura que estamos mencionando de la mitad de la ventana al techo, nos vamos a la concentración. Si esta gráfica, imagínate que fuera el 75%,
pues ya de aquí nos vamos hasta ese multiplicador. Y ese va a ser el rango de fuga por el cual tenemos que añadir CO2. Similar, tenemos que hacer los ajustes por las consideraciones de temperatura en el área que se está protegiendo, ¿sí? Ya mencionamos, si la temperatura es menor a 0 grados Fahrenheit, es decir, menos 17.8 grados centígrados, tenemos que incrementar en un 1% por cada grado Fahrenheit adicional, un 1%. En el método anterior también, por cada grado adicional menos de 0 grados centígrados de Fahrenheit, tenemos que agregar un 1%. Lo mismo cuando la temperatura es mayor a 200 grados Fahrenheit. Y en este caso, por cada 5 grados de diferencia o por encima, vamos a hacer un incremento del 1%. Bien importante también saber dónde vamos a ubicar los cilindros. Ya tenemos un límite en el cual podemos ponerle esos cilindros y ese límite debe ser entre 0 grados Fahrenheit y 130 grados Fahrenheit. Una vez más, debemos de cortar todas las fuentes de energía, sean combustibles, sean eléctricas, es lo mejor tratar de cortarlos. Las sirenas neumáticas, en el video me estoy yendo un poquito más rápido, pero en el video pasado platicamos de ellas. Si están dentro del área protegida, no hay que hacer ninguna compensación. Si están fuera del área protegida, hay que hacer una compensación de 6 libras de CO2 por cada minuto. En este caso, estamos hablando de 6 libras por 20 minutos, nada más ahí la matemática, estamos hablando de 120 libras, ya estás hablando de más de un cilindro adicional por tener esa sirena neumática en el sistema, entonces es un cilindro más de entrada, bueno, un poco más. Algo bien importante en estos sistemas al momento de la descarga es que la descarga es lenta, ¿sí? Pero toda la concentración se tiene que alcanzar durante los primeros 7 minutos. Pero en los primeros 2 minutos debemos lograr el 30% de la concentración. Y luego esos 20 minutos se deben de mantener la concentración. Y en caso de que no se pueda mantener por todos los ajustes que ya vimos, bueno, por esos 20 minutos se va a estar suministrando ese CO2 adicional que se está perdiendo. Muchos le llamamos una descarga extendida. Es bien importante. Pues este es el método de inundación total para riesgos reincidentes o bien de asentamiento profundo. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos en los comentarios. Son sistemas de alta presión. Nosotros manejamos la marca Fike. El método es muy similar en diferentes marcas de áreas de alta presión, de sistemas de alta presión. Pero bueno, cualquier duda o comentario que tengan, déjenoslos aquí en cualquiera de nuestras redes sociales. Yo los contesto personalmente. Y pues bueno, estamos a las órdenes. ¿Sí? En caso de que requieran hacer un cálculo, nos pueden contactar, nosotros podemos realizar la ingeniería y no solo suministrar el equipo, sino todo el diseño, la instalación y el mantenimiento. Espero les haya gustado. Este es un video más de protección 1 a 1 y recuerden, los sistemas contra incendio salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Y ahora más que nunca con el coronavirus, ten un día seguro.